Minú Tavares Mirabal. Minú Tavares Mirabal, ella es exdiputada de la República, presidenta del partido Opción Democrática, una dirigente importantísima de la sociedad y de la política dominicana. Conversa esta noche con nosotros. Bienvenida, Minú. Gracias, un gusto. El honor es nuestro. Estábamos hablando de los tacones y de cómo la gente se puede caer previo a venir de la pausa. Así un poco es. Eso fue la risa. Sí. Doña Minú, un placer tenerle, por supuesto, con nosotros. Y bueno, este jueves ya una comisión dijo que acogía las sugerencias de cara a que cada partido decida cómo administrar sus primarias a nivel interno, y uno pues se ilusiona diciendo, oh, tendremos ley de partidos. Tomando en cuenta esto, ¿cuál es su valoración, no solo de la ley como tal, sino del proceso, de lo tortuoso que ha sido parirla? Bueno, lo primero es que, bueno, gracias por invitarme a este programa. Yo estaba acostumbrada a estar con ustedes como por la mañana, pero lo primero es que, bueno, no, lo que acogió fue el informe. Correcto, sí. El informe que contiene los deseos y las propuestas del danilismo, con el apoyo, en este caso, la versión que sacaron con el apoyo del Partido Reformista, que votó para conseguir el quórum que les hacía falta, o la mayoría que les hacía falta a lo interno de la comisión, y eso había tenido trancado todo. Ahora vamos a ver qué pasará esta semana a partir del martes cuando llegue al hemiciclo. Uno sospecha. ¿Y qué usted sospecha? Yo sospecho que si han hecho todo este esfuerzo y tienen han llevado hasta aquí Exacto. la decisión de cambiar la voluntad de la comisión por la composición que tenía. Acuérdense que intentaron hasta convocarla vía el vicepresidente de la comisión, lo cual es ilegal. Perdón, no está dentro de la facultad de que un vicepresidente de comisión tiene en el reglamento de la Cámara. Entonces, yo sospecho que sí, que tienen los votos, que se las habrán arreglado para convencer a algunos legisladores para contar con esos votos. No lo sé, hasta ahora han dado también muestras de que les hacía falta la mente perversa de Joao Santana por ahí a la hora en que estaba para armando las cosas, para orquestar todo eso, así que... Y no hay Joaitos aquí en Dominicana que puedan hacer esas travesuras. Parece que no son tan iluminados, hábiles como él. Mire, porque si no hubieran dado tanto tumbos, no hubieran metido las patas tantas veces, no hubieran puesto a Medina a mandar una carta al Congreso en una franca acción de intervención en los asuntos de otro poder del Estado, de injerencia. Cosas como esa yo pienso que lo hubieran recomendado hacerlo de otra manera, y desde el Palacio Nacional, utilizando al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Todas esas cosas han pasado, y esas cosas demuestran esa vocación bien de intervencionismo, ¿verdad? Y de irrespeto por otro poder del Estado, por la democracia misma. Minú, esa correlación de fuerzas que nos bailoteó y nos entretuvo por tanto tiempo con el tema de que ese artículo 37 y 42 creo que eran lo que tenían el tranque. Usted dice que si lograron hacerlo en la comisión con el apoyo de los reformistas, es porque en el hemiciclo hay algo amarrado, porque no van a ir a improvisar. Y Estamos hablando de sospechas. ¿Cree usted, tratándose de los reformistas, que han hecho cosas no santas en el ejercicio de la política, haya detrás de esto algún mecanismo de corrupción, de compra de esos legisladores para que aprueben ese proyecto? Yo no puedo decir eso en este caso, pero tampoco podemos olvidar la situación tan particular que tiene ese sector del reformismo
en la Cámara de Diputados, que tiene la mayoría de los legisladores reformistas, tienen una espada de Damocles ahí que les están diciendo les vamos a quitar el partido, y ellos saben perfectamente bien de qué son capaces los danilistas de hacer. Entonces lo saben, pero yo quería le decir vamos a quitar algo. el partido que el danilismo apoyaría a Ito Bisonó para que le vuele la cabeza aquí que ya no. Más o menos eso es lo que usted quiere decir. O a Josecito Jacín, más bien, porque que es el que está dirigiendo junto con los que están, con una parte de los reformistas que están con el gobierno. Con la disidencia. Están dirigiendo ese otro sector, entonces, ese que es minoritario en el bloque de diputados, en el bloque de diputados en el bloque de diputados reformistas es son menor. 13, los reformistas son 13 diputados. Creo que sí. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero sé que los reformistas que estaban en el bloque de oposición o el llamado bloque de oposición son mayoría. Y fueron los que cambiaron de posición. Usted apenas ha dejado el Congreso y duró un tiempo importante. En ese tiempo en el cual usted estuvo en el Congreso como diputada, la ley de partidos se discutió. Todos los años. Yo fui una de las que firmó ese proyecto de ley en el 2002, junto con Licelón Marte de Barrios, el primero. Traigo a colación la situación, porque usted tiene suficiente autoridad entonces para evaluar el proceso de parir esta ley. Y vamos a asumir que ya fue aprobada, vamos a asumir que sí, porque todo nos permite creer que se va a aprobar. O que se va a aprobar. Entonces, ¿cómo usted ve el proceso para esta ley? ¿Ha sido más o menos tortuoso que en leyes parecidas? ¿Por qué da tanto trabajo? ¿Por qué asumirlo? Porque estamos a última hora, de hecho. Eso no hay que buscar mucho, ni siquiera hay que haber estado en el Congreso para saber la respuesta de eso. Bueno, pero usted estuvo ahí, Bueno, yo lo viví y lo sufrí y trabajé muchísimo en todos los proyectos que se depositaron, en todas las comisiones que se hicieron. Yo formé parte y trabajé muchísimo en eso y vivimos las consecuencias de la falta de vocación democrática, que es la respuesta que está detrás. O sea, no quieren ese proyecto, no quieren esa ley porque no les conviene que haya ley. Y sobre todo no les conviene que haya una buena ley. ¿Pero es tan buena esa ley? Bueno, no, lo que va a ser discusión ahora. Mira, hablando como estábamos de sospechas, nosotros habíamos dicho muchas veces que hace falta una buena ley y muchas veces también la respuesta que hemos recibido es que había que conformarse con la ley posible. Claro. Pero resulta que al parecer lo que están diseñando, lo que se ve de las diferentes propuestas de informes que van al hemiciclo y de las posiciones de los partidos, que en lugar de una ley posible lo que va a salir es una ley imposible. Imposible. Poco viable. Imposible exactamente. Imposible de mejorar lo que se pretende con la ley, que es la democracia. Si hay algo que ha caracterizado este proceso todo el tiempo, pero que se ha visto mucho más evidenciado en estos últimos meses, es la falta de compromiso con la democracia. En eso coinciden todos los diferentes sectores de esos partidos que tienen bloques en la Cámara de Diputados, sean de Leonel, sean de Danilo, sean de Abinader, sean de Hipólito, todos han demostrado que no tienen un compromiso con la democracia en la República Dominicana. Lo están demostrando en estos días y creíamos que era distinto porque veníamos habíamos madurado. Hicimos unas propuestas que le llamábamos incluso el abecedario porque eran 28 propuestas que fueron el resultado de una larga discusión muy productiva en la que el PRM hizo aportes y estuvo dispuesto a ceder, digamos, en cosas que creía en nombre de las posibilidades de que hubiera una propuesta general que la sociedad a la que se la presentamos, el propio Congreso, reconoce su calidad. Pero a la hora de la verdad han aparecido con lo que parece que les mueve,
que es simplemente la preocupación de qué les conviene, qué le conviene a cada uno de esos sectores. Lo que está detrás es solamente la escogencia del candidato presidencial. De cómo me conviene más para yo poder ser el que me quede con la candidatura o con los controles. Que la diferencia de todas las discusiones desde el año 2002 hasta la fecha es la división Leonel y Danilo. No. ¿Qué más hay de diferencia? No, porque si hay algo, por eso digo que en eso coinciden. O sea, quien paró agrupados desde el 2006 para acá, quien detuvo la aprobación de esa ley todas las veces fue el PLD. Todas las veces estuviera controlado por Leonel o estuviera controlado por Medina. Son coherentes. Fue Fernández o Medina, ellos fueron coherentes en impedir que esa ley se aprobara con los contenidos que esa ley debería tener para mejorar la vida interna de los partidos, la democracia de los partidos. Pero de manera concreta, ¿qué usted cree que debió estar y que aparentemente no va a estar? Bueno, al final lo que parece que se va a aprobar y no ha sido desmentido, es el proyecto que aprobó el Senado de la República. Sí. Y ese es un proyecto que no solamente no tiene nada en ese sentido, tiene algunas medidas, pero a la hora de la verdad, cuando tú entras a analizarlas, te das cuenta que son espuma más que chocolate, como por ejemplo contiene la incorporación de un tope de gastos a la campaña, pero a la pre-campaña, porque la campaña debe regular la ley electoral. La ley electoral. Cuando vas a analizarlo te das cuenta que no, que realmente, es decir, son unos topes que son quizás más altos que lo que podría gastarse en esas condiciones. Se individualizan por persona y son más altos, si tú lo sumas. O sea, tiene cosas como esa que podrían ser positivas, pero que no lo son. Tiene contradicciones que la harían inaplicable. Tiene carencias fundamentales. Por ejemplo, en toda esta discusión y todo este ruido informativo o desinformativo con respecto a las propias primarias, no se ha hablado de algo que debiera haberse considerado, que fue el tema de las alianzas. O sea, debió haberse considerado. No hablan nada de eso. No, porque los partidos no tienen por qué ir solos a las primarias. Los partidos o sea que se puede hacer una alianza para primarias. Y que lleven los candidatos todos y que esos candidatos se escojan dentro de la primaria que organice la Junta Central Electoral. Se quedó en el aire esa parte. No se incluyó. No se incluyó. Y fíjense que lo hemos señalado muchísimo. No, parecería que está obligado cada partido a llevar candidatos propios. Eso es bueno. Eso no es bueno. Claro. No, porque las alianzas son un mecanismo que tiene que estar considerado. Es un mecanismo de la democracia. Vamos a abundar sobre las alianzas y otros temas, porque no nos vamos a quedar solo en la ley de partidos. Luego de esta pausa regresamos con la conversación con Minú Tavares Mirabal, la presidenta de Opción Democrática. Gracias, amables televidentes, por preferirnos. Nosotros continuamos conversando con Minú Tavares Mirabal, ley de partidos políticos, el rol de los partidos minoritarios y la propuesta, que todavía no sabemos si la culminarán ya cuando conviertan esto en ley, de que solamente los grandes vayan a las primarias. ¿Qué opina Minú? Que eso lo que expresa es la falta de conciencia y de compromiso con la democracia, que quieren que las cosas sigan igual y que la ley de partidos para lo que sirve es para que nada cambie. Sí, la teoría gato-pardiana. Es inconstitucional, o sea, esa propuesta es inconstitucional. Disculpa que te interrumpa, porque alguien dirá, bueno, es cierto, debemos incluir a todo el mundo, pero dirían, ¿por qué tenerle la misma consideración a una empresa que tiene 50,000 empleados a otra que solo tiene 5? Porque no estamos hablando de empresas, estamos hablando
Bueno, estamos hablando. Parecería por el debate. Los partidos se comportan mucho como empresas. Sí. Pero no deben serlo. Y eso es, por eso queremos una ley de partido que sea buena para terminar con ese comportamiento. ¿Por qué considerar igual a la Junta de Vecinos? Porque no quiero hablar de partido que tiene 100.000 miembros, a la Junta de Vecinos que tiene 10. Porque ese es el principio de la democracia. ¿Y cuál es el principio de la democracia? ¿Cómo que? Sí, eso es elemental. Sí. No, en la democracia se expresa ¿es la mayoría o es el las todo? Mayorías y las minorías. Y las minorías tienen que tener las mismas garantías de poder convertirse en mayorías y garantizar que haya competencia para que eso pueda existir, para que ese debate de ideas, de propuestas y de posibilidades de ser gobernados por otros grupos se exprese. Usted fue miembro de un partido mayoritario, es más, formó parte del proceso en el que el partido tenía menos gente hasta donde ha sido gobierno por muchísimo tiempo, el PLD, pero ahora también tiene la otra experiencia, la experiencia de liderar un proyecto que le dicen minoritario, que es una palabra que a mí en lo particular no me gusta, pero bueno, de un proyecto emergente, que evidentemente con menos recursos, con menos personas a su alrededor. La diferencia en términos del tratamiento del sistema es tan brutal, es tan bestial. Sí, bueno, lo que se está proponiendo lo es. Incluso la distribución de los recursos es antidemocrática. O sea, yo creo que hay que leerse bien la Constitución, Anibelka, ver cuáles son los principios que se establecen, los derechos que se establecen, que están bien, absolutamente definidos en esa Constitución, aunque después en la segunda parte la cosa se arregló para que no se puedan aplicar exactamente, o en las leyes se pretende que no se puedan aplicar. Hay una cosa que se llama igualdad de derechos, no discriminación. Tú no puedes tener en una democracia medidas distintas, independientemente de si un ciudadano es más pobre o es más rico, o independientemente por ejemplo, de si está organizado. Porque si fuera así, entonces el PLD nunca hubiera crecido, ni hubiera tenido la posibilidad de crecer. Entonces, por poner el ejemplo que tú escogiste. Entonces, no, y que es una realidad que usted conoce. O sea, no, es que tiene que haber las garantías. Las reglas son iguales, convengan o no convengan. Eso se llama igualdad ante la ley. ¿Usted entiende que, por ejemplo, una propuesta que garantizaría esa igualdad es que el porcentaje del dinero que entrega el Estado a los partidos políticos se circunscriba a lo que cada partido logre obtener, no que lo que sacan 5 más? Lo democrático sería que esté determinado por los votos que para sacó. Todos, sí, usted sacó 50.000 votos, y se pone antes de las elecciones un número que es lo que se va, digamos, a recibir como financiamiento público para cada partido. O sea, eso es muy elemental. Entonces hay que simplemente defenderlo. Pero además es ilegal y es inconstitucional y es inaceptable. O sea, da vergüenza que a estas alturas eso sea lo que se está proponiendo, y es una falta de respeto también. Porque además tenemos que ser iguales. Sí, usted plantea una igualdad en una sociedad completamente desigual, y qué bueno que usted lucha por eso, y ojalá más gente se sume a esa lucha por la igualdad. Pero en el punto de los partidos minoritarios, usted entiende que ese 20% que sobra, ¿verdad? No sobra, que se reparte, forma parte del 100%. Exacto, que se reparte entre 30. Vamos a ver, son 26 partidos y 4, 22. Que se reparte entre 22 no es justo. ¿Usted preferiría? No, es que fíjate. No, pero es absurdo lo que hay. Porque correcto. No es solamente que se reparte con 2 criterios. Y eso no es aceptable. Porque ahí lo igualan a todos los pequeños con la misma vara. Tampoco. Fíjese. El dinero que se reparte, ese 80% de los recursos
del pueblo dominicano que se distribuyen en los partidos que sacan más del 5%, no tienen que ver con los votos que sacan, nada más que son más del 5%. Más del 5%. Entonces, el que sacó un 5% tiene el mismo financiamiento que el que sacó un 60%. Claro. Entonces, eso... Es desigual, señores, eso es desigual. No, eso es inaceptable. Sí, claro. En cualquier país Lo propio pasa con los pequeños, respete. le dan lo mismo al que sacó 5.000 que al que sacó 100.000. No, entonces ahí se distribuyen y es un 12% ¿Cómo es el para reparto ahí? todos y un 8%, para perdón, los que para los saquen pequeños, menos. y un 8% para todos, donde entran también los partidos de más de 5%. Ahora, o sea, es impresentable eso. Yo no tengo cómo, mire, cómo ya decirlo y se pretende dejar igual. Ya la entrevista está finalizando, pero yo tengo dos inquietudes. Primero, ¿en qué está Opción Democrática en términos de los pasos para participar con el proyecto como tal en el próximo proceso electoral? Bueno, estamos esperando que la Junta Central Electoral acate la sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó que la Junta Central Electoral anterior había dado un trato diferenciado, una aplicación de la ley distinta al expediente que nosotros presentamos. Y cuando presentamos. la Junta acate esa sentencia, bueno, ¿qué implica? Implica que tendremos el reconocimiento. Okay. Porque o sea, que ustedes no harían el una proceso violación de nuevo de ni nada, derechos. sino que la debe acatar y entonces ya ustedes como tal de manera formal serían un eso es lo que es decir, es lo que manda la sentencia. Y en otro tema. Y además es una sentencia vinculante, es una sentencia a la que están obligados a acatar absolutamente todos los poderes del Estado, incluyendo la Junta Central Electoral, o empezando por ahí en y este al menos caso. de mi parte, la última pregunta, y no tiene que ver con partido, y no tiene que ver con la ley, ni nada de eso. Tiene que ver con la familia Mirabal. Tiene que ver con el museo que funciona en la provincia del mismo nombre, en la carretera Tenares-Salcedo, y que usted me dijo o nos dijo tras las cámaras que es el museo más visitado del país. Así es. El más visitado. El más visitado. El más visitado. Y además con la buena noticia de que lo visitan más de 70.000 personas al año. Y de esas 70.000 personas, más del 90% son estudiantes. Interesados por la historia, conocer qué significaron esas mujeres para la patria, para lo que somos hoy. Así es. Bueno. Y que están haciendo algún esfuerzo de cara a que, bueno, la cifra es maravillosa, pero ¿qué esfuerzo se está haciendo para que más gente lo visite, para que la visita al museo sea más agradable? Es agradable de por sí, solo el jardín así como que te emociona, para precioso. No hablarle del contenido, pero ¿qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, eso es una ¿Cuánto casa. cobra la entrada? La entrada cuesta, es baratísimo, cuesta 25 pesos para los estudiantes y 100 pesos para los adultos. Es un museo que cuesta cuesta mucho mantenerlo abierto y mantenerlo en condiciones, y sobre todo hay un tema muy importante que es el de la preservación de esos bienes. Así ya han pasado 60 años y muchos de los objetos, de los documentos son muchísimo anteriores a eso. Entonces, pues estamos haciendo todo un proceso de conservación, estamos haciendo una ampliación del museo en este momento para crear, recuerden, insisto, que es una casa. Sí, claro. Y esa casa, y hubo que adaptarla para que se pueda, de la familia Mirabal, así es, de mi abuela. Y entonces ahí hay un proyecto, bueno, de ampliación para hacer un depósito, por ejemplo, para muchos de los bienes que reúna las características para que no se deterioren, etcétera. Y estamos haciendo muchas otras cosas, muchas actividades con los estudiantes. Estamos haciendo también un rediseño de la propia visita, porque como hay tanta gente, por lo general
entonces tienen que esperar mucho rato cuando se acumula, porque además la casa no soporta que los grupos sean de más de 20 personas, porque puede ser peligroso incluso para la movilidad, para todo. No, la casa no lo el recorrido, el tamaño para que sea. Entonces estamos diseñando otros recorridos para que la gente pues vaya, porque la gente visita la casa, visita otras áreas del museo que quedan detrás, que también forman parte del museo, y el mausoleo y el jardín. O sea que estamos trabajando intensamente en eso. Manolo Tavares Mirabal es el presidente ahora mismo de la fundación, que es quien tutela, dirige, administra, cuida el museo. Y pues estamos todos ahí afanados en que esta transición que hemos pasado después de la muerte de Dedé, que fue de mamá, que fue la que se ocupó todo el tiempo en el 2014, pues no solamente se mantenga, sino que cada vez tenga más ofertas, que cada vez pueda acoger más a ese pueblo dominicano que venera, que recuerda y que se inspira en sus heroínas. Binú, gracias. No, gracias a ustedes por invitar. Quisiéramos seguir conversando porque hay unas preguntitas por ahí. Tuvimos que dedicarle más tiempo a la yo creo que sí. Wow. Para que no, la política nos concentra y nos consume a todos.